Bansi, un banco entre personas, presenta Así las Cosas, Jalisco. La información en W. W Radio Guadalajara presenta lo más relevante de las noticias locales y nacionales. Las entrevistas que darán mucho de qué hablar. Y el toque de ironía de nuestro particular humor y punto de vista. Así las Cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Ahora, al aire, por W Radio Guadalajara. Así las Cosas, Jalisco, en 3 patadas. ¡Échale una patada! Por W Radio Guadalajara. Los morenistas quieren regalarle al presidente López Obrador la mayor cantidad de reformas posibles en el mes de septiembre. A Claudia Sheinbaum, en cambio, le entregarán un país convulso. Quien debería estar pensando en la estabilidad y la tranquilidad del país, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, está feliz convertida en una agitadora de mitin en lugar de estar pensando en la gobernabilidad. Nadie está viendo el futuro. Diputados, senadores, secretarios, gobernadores morenistas siguen en la borrachera del triunfo, viendo quién saca más agua del pozo del presente. La gobernabilidad y la estabilidad económica están prendidas con alfileres, para usar la metáfora de 1994. El tipo de cambio está presionado, hay amenazas reales al Tratado de Libre Comercio y una relación innecesariamente tensa con los Estados Unidos y Canadá. Los estudiantes y trabajadores del Poder Judicial están en las calles. El crimen organizado, concretamente el cártel de Sinaloa, está en un proceso de recomposición que puede generar un incremento en la violencia. Delitos como asesinato, desaparición, extorsión van al alza, particularmente en estados como Chiapas y Guerrero. Tenemos pues un escenario que se puede descomponer fácilmente y eso no parece estar en la mente ni de un presidente decidido a hacer su transformación, cueste lo que cueste, ni de un equipo de gobierno preocupado en acomodarse para el próximo sexenio, ni en un partido mayoritario concentrado en cobrar viejas facturas más que en gestionar el poder que hoy tienen. El sentimiento de continuidad es tan grande que estamos frente a la entrega-recepción más desasiada de la historia. Aunque es imposible saberlo con exactitud, estimaciones de personas cercanas a la transición calculan que cerca de la mitad de las dependencias no han entregado información o no suficiente para el cambio de administración. No hay conciencia de que el segundo piso de la transformación, para usar su propia metáfora, lo hará una constructora distinta y no se trata solo de un cambio de gerente o intendente de obra. Una parte de la actitud displicente la explica el triunfo arrollador. Los morenistas sienten que no tienen que rendirle cuentas a nadie, y menos a los de su propio partido. La otra parte, sin duda la mayor, tiene su explicación en que el presidente está más preocupado por seguir ejerciendo el poder hasta el último segundo que por entregarlo correctamente. López Obrador no deja de ver a Claudia Sheinbaum como una extensión de sí mismo. La piensa como la más destacada de sus seguidoras, no como la presidenta electa a quien debe una entrega puntual y controlada del poder. El próximo 1 de octubre, Claudia Sheinbaum se va a sentar en una silla presidencial que será un verdadero polvorín. Pero sigo siendo el rey. Preciosa síntesis del editorial, querido Javier. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Así las Cosas, Jalisco, por supuesto en W 101.5 de su FM. Y el señor Sierra ya empezó a garraspear. Ay, ya cuando empieza. Llegué tarde. ¿A la transformación? ¿Llegaste tarde a la transformación? Al mundo, cabrón. Llegué tarde al mundo. Sí, tu siglo era el 19, Alejandro. Sí, no, yo lo veo en la corte del Rey Sol. Soy victoriano. No, yo en la corte del Rey Arturo, en la mesa del Rey Sol en Versalles, paseando. Soy seguidor de Don Porfirio, siempre lo he sido. Seguidor de Don Porfirio. Sí, pero es que, igual que mi tío Justo. Ay.
Mi abuelo, ¿qué? Tatarabuelo, que era tuyo. Tatarabuelo, justo. Tu cierto. tatarabuelo, justo. Tuvimos en el gabinete, mira qué bajo hemos caído. Aquí un programa de así las cosas. Sí, del gabinete al programa. Sí, hay una caída fuerte. Con dos ridículos. Perdón, pero si eres porfirista, los que hemos caído somos nosotros. Qué vergüenza. ¿Te das cuenta hasta Nos ahora? hubieran dicho antes. ¿Te das cuenta hasta ahora? Ya nos había dado vergüencita algunas veces, pero nunca tanta, ¿va? Exactamente. Y luego soy neoliberalista y extraño a Peña y todo eso. Neoliberal. Quita neoliberal, hasta ahí. Sí. Soy Traes a neoliberal, Peña. Sí, no, sí está grave. Sí. Extraño a Peña, extraño a ¿Y Calderón. qué dice tu psiquiatra? Pues que lo que vamos a vivir está más cabrón todavía. ¿Eso es el psiquiatra? Ayer me lo dijo. En sí. esos términos. Así tal cual. ¿Cómo te lo explico? Me dijo. Así. Ay, Bueno. ¿Te acuerdas? En aquel libro Oye. fenomenal de Guillermo Sheridan, del Dedo de Oro, donde cada Burro de oro. sexenio se ponía peor, y llega y dice, es que este año no es el año cabrón, es el año cabrón. Sí, así estamos. Oye, Diego, no estoy muy seguro de tu editorial. Ah, qué bueno. Por primera vez en 48 años dudo Muy bien. que realmente estés viendo otro país, que realmente estés viendo otra transición, que creas que realmente que se va a sentar en un polvorín, que creas que el presidente está muy preocupado por entregar el poder y no seguir en el poder, que creas que todo este desmadre que están haciendo no es a propósito. O sea, Claro que es a propósito. Es a propósito, Bueno, claro. por eso. Entonces sí está repensado, planteado, o sea, todo, ¿no? Y yo creo que es un cambio, incluso así como va a ser de régimen y de república, como la conocimos hasta el día de hoy, a partir de esta madrugada. Yo creo que es la forma en la que se van a seguir ahora perpetuando el poder estos cuates. Y la iba a hacer como pregunta, pero tú te me adelantaste. O sea, el regalo de la reforma fiscal, la extensión de los organismos Judicial, autónomos. la fiscal Judicial. No. Ojalá. Ahí viene. Ah, ¿cuál? De los organismos autónomos, de todo este desastre y este polvorín. Realmente es un regalo para el presidente, es un regalo para Claudia. No le conviene a Claudia este desmadre, o sea, sin duda. O sea, no. Yo pienso que es la forma que no hemos visto, así como no se leyó una votación masiva, así como no entendemos que el país esté viendo La Casa de los Famosos, así como el país está... Y hay gente escuchando este programa, yo tampoco lo entiendo. No. Toda la razón. A ver, lo platicábamos hace un ratito, o sea, vendió un avión que no era avión, cambió y extinguió muchos de los organismos que ayudaban a las familias, cambió el sistema de salud en este país, dice que lo hizo para llamar la atención de los periodistas. Todo lo que ha hecho, al pueblo no le importa, absolutamente nada. Le puede importar a los 3 que nos escuchan en este programa, ¿no? Y a otros 2 más que no nos escuchan, pero les vale un cacahuate lo que esté pasando. El 53% de las personas, según el Financiero ayer, no tienen idea de que se está haciendo un cambio de la reforma fiscal. Judicial, Alejandro, judicial. Bueno, judicial. A ver, Augusto, mándalo a hacer 500 planas. Espérame, me preocupa el inconsciente, cabrón. Es premonición. Tú Me traes un preocupa el problema. inconsciente. Traes al fisco metido en la cabeza, carnal. Sí. Cabrón, Ya ves. me preocupa el inconsciente. Y la verdad no pasa nada. Se fue de vacaciones esta señora, no pasó nada. Se enfermó la señora Sánchez Florero, pasó nada. Riquelme está enfermo, no pasó nada. Y ahora vamos a ir al Senado. Y esto Hay quien se va a enfermar. 2 de la oposición. Riquelme, pues vas a ver al PRI. Ahí lo vas a ver. Vas a ver al PAN. No. O vas a ver al PAN, cualquiera puede Ya ser. lo habíamos dicho. ¿Te parece que saludemos al señor Chacón? No. Augusto, buen día. Diego, buenos días. Don Justo, buenos días. Parte de los gracias. científicos, bienvenido. Qué gusto esta Gracias. visita de la historia. Buenos días a todas, buenos días a todos. Pues sí, el país dio un paso más hacia volverse otro, que todavía no podemos prever cómo será. El cambio va a ser más impactante de lo que podemos sospechar solo por la rebatinga entre
entre partidos, el cambio al Poder Judicial y lo que eso implica en el entorno que tiene que ver con el Poder Judicial, con los contrapesos, va a ser un cambio muy importante para la República. Y yo estoy seguro que en el 17 la mayoría parte del país, además una buena porción de en el analfabetismo, no se enteró que iba a haber una constitución, y tampoco en el 57, y tampoco en 1824, y tampoco en 1808. No, ni en el 91, cuando el PAN y el PRI juntos se acabaron con la Constitución, hicieron hicieron las grandes reformas constitucionales de aquella época, nadie se enteró, hombre. No. Sí, ese no es. Pero sin embargo hubo consecuencias, ¿cierto? Sí, claro. Buenas o malas. Unos creen que buenas, otros creen que malas. Claro. Bueno, claro. Todo tiene consecuencias. Sí. Y acá, a ver, si la referencia es el INSABI y el sector salud, si la referencia es la no transparencia con sus obras faraónicas. El INSABI ya no existe, Alejandro. No, por eso, el INS Bienestar, el sistema de salud. O sea, si el sistema es todo lo que destruyeron, ¿no? Pues, ¿qué esperaríamos de la reforma judicial? ¿Qué va a pasar? O sea... ¿no? Los revolucionarios destruyen, ya llegarán otros a construir, pero su papel es que no quede ladrillo ni piedra sobre piedra, ¿no? Y yo creo que lo están haciendo muy bien. Están desmontando un sistema. Claro, el Congreso para bien o para mal de la Unión, ya lo veremos, el Congreso de la Unión tendrá a partir de la promulgación de esta reforma 90 días para adecuar el resto de las leyes complementarias. Y luego, ¿qué es lo que yo creo que no va a pasar? 180 días tendrán a partir de la promulgación las entidades federativas para adecuar sus leyes a esta reforma constitucional. Y un límite al 2025 para elegir a 8,000 puestos. Bueno, pero vamos a la pregunta, Alejandro, ya relájate tantito. No, una pregunta para ustedes dos. ¿Y si ya estamos más cerquita que Venezuela o ya estamos peor que No, yo creo que ya pasado, así como... ya no empujen. ¿Has oído hablar del Congo? ¿Te acuerdas de las anécdotas del alcalde de Lagos cuando empujaron la catedral y taparon las cobijas? Así vamos, hechos la raya. Pero bueno, relájate, Alejandro. Una pregunta. El regalo de la reforma fiscal, ¿no? Okay. No, todavía judicial, sí. Pues ya Barlato es lo mío, ya sabes. El regalo de la reforma judicial, la extinción de los organismos autónomos y toda la lista de cosas que dijo el señor Diego Peters en su editorial, ¿es un regalito para el presidente o es un regalito para Claudia? Usted diga para quién le quiere mandar el regalito, mande su mensajito. ¿A dónde, Augusto? Póngale la tarjeta y el moño al 331-886-1797, al teléfono de Elba, donde se reciben los mejores regalos, 331-0797-699, y a través de X, @wradio_GDL. Y recuerde que la mesa de regalos del señor Chacón está ahí en la europea, al fondo, a la izquierda, sección de whisky. No, en el Salón del Bosque, no confundas. Oye, ¿ustedes creen que... Yo creo que sí tiene apagado el teléfono, Claudia, ¿verdad? ¿Qué? No, yo creo Claudia que sí. Tiene apagado el teléfono, ¿no? Sí, pero andaba el luna y miel ahí en el IFA. No hay señal en el IFA, por eso fue para allá. Vamos a la información, esta es la de 10. En Así las Cosas Jalisco, la de 10, por W Radio Guadalajara. Y bueno, como les comentaba, en una sede alterna, en la Magdalena Michuca, en la sala de armas, se aprobó ayer hoy en la madrugada, esta madrugada, la reforma judicial en lo general, y en lo particular. Víctor, platícanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a nuestros radioescuchas. Como lo habíamos adelantado, esta reforma se iba a aprobar en la madrugada del miércoles y finalmente con 359 votos a favor y más de 120 en contra se aprobó en lo general esta reforma. Solo falta aprobarla ya en lo particular y enviarla al Senado de la República para que en los próximos días lo analicen y ver si sacan la votación, ya que les falta un senador para alcanzar la mayoría calificada. Pero ¿qué contiene esta reforma, además de la elección de los jueces y magistrados a través del voto popular? Contempla que se establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos tributarios, obligando a los jueces a justificar cualquier demora ante el Tribunal de Disciplina Judicial. También
el Senado pierde su facultad para nombrar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y solo se va a limitar a tomar protesta, gestionar solicitudes de licencia o renuncias. En el caso de los magistrados y jueces, tendrán que salir de una lista que propongan los tres poderes, es decir, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. De ahí tendrán que salir los aspirantes a las campañas. Las campañas van a durar 60 días, no tendrán financiamiento ni público ni particular, todo será financiado a cargo del interesado. No podrán contratar espacios en medios informativos, no tendrán patrocinadores y en este sentido serán denominados, tendrán que tener por lo menos 5 años de experiencia en la materia donde quieren participar, tendrán que participar en los exámenes, será el INE el que organice todo esto. Imagínate, van a tener cada 2 años elecciones aquí en México, ya sea para constitucionales o para el caso del Poder Judicial, y se reduce el tiempo de la asignación de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 15 a 12 años y de los magistrados de 12 a 9 años, el de los magistrados del Tribunal Electoral del Supremo del Poder Judicial en 6 años, y ninguno podrá ganar más que el presidente. Así, en términos generales, esta reforma constitucional al Poder Judicial, que va más allá de una simple elección de jueces y magistrados a través del voto popular, Diego. Gracias, Víctor. Sí, nada más que nos digan cuánto gana el presidente, porque es bien complicado establecer, porque de acuerdo con la ley, no solo el sueldo lo constituye el salario, es decir, lo que se entrega en efectivo, sino todas las prestaciones que tiene el presidente, por ejemplo, ayudantías, una casita en Palacio Nacional, ese tipo de cosas, ¿no? Vales de despensa, de gasolina. Cuánta gente a su servicio, eso constituye parte del sueldo del presidente. Pero bueno, esa discusión es la de menos. Me parece que el gran tema sigue siendo cómo vamos a elegir si no hay campañas, no hay financiamiento, no hay una forma de verificar eso y no tenemos un INE con presupuesto para hacer unas elecciones de ese tamaño. Pero eso es lo de menos. Es lo de menos. A ver, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Digamos que lo firma el presidente el 30 de septiembre, el día del natalicio de Morelos. Así que el 1 de octubre entra en vigor el decreto. El segundo transitorio dice, y es breve, pero para que se den una idea de la dimensión, el proceso electoral extraordinario 2024-2025 dará inicio el día de entrada en vigor del presente decreto. En esta fecha hipotética, 1 de octubre. En dicha elección se elegirán la totalidad de los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de magistrados y magistradas de circuito y juezas de distrito en los términos del presente artículo. Así que, ¿sí? Empezamos en octubre un periodo electoral extraordinario. Perfecto. Muy bien. A partir de esta fecha me comprometo a que usted en la estación, cuando lo solicite, cuando sea una emergencia, va a haber un litio extra para todos ustedes. Miren lo que provocan ustedes dos, carajo. Ricardo Freire Stegner, que dice, es la primera vez que escribo. Les mando un mensaje, dice, es el mejor programa de la radio, pero también es el que me pone más triste cada vez. No, hombre, ahorita le cambiamos litio, eso. Ahorita, litio, después del corte, todos. Litio para todos. Vamos a un corte, regresamos. Una pausa y volvemos a Así las Cosas Jalisco con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Si es radio, es W Radio Guadalajara. Terminó el corte comercial y estamos de regreso. Escuchas Así las Cosas Jalisco. Ahora, al aire, por W Radio Guadalajara. Al aire en Así las Cosas Jalisco. 3x3 por W Radio Guadalajara.
Y bueno, regresamos justo ayer, cuando se empezaba a discutir la reforma electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió los ministros apoyar el paro, una votación como todas, 8-3, y luego por ahí un pataleo de amenazas de las 3 ministras que votaron en contra de ir al paro. Luis, platícanos. ¿Qué tal, Diego? Te saludo, buenos días. Igual que el auditorio, efectivamente en sesión privada, por mayoría de 8 votos contra 3, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron a favor de sumarse a la suspensión de labores de los trabajadores del máximo tribunal del país para manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial que ya fue aprobada. De esta forma, el Pleno del máximo tribunal del país decidió apoyar el paro laboral que votaron los trabajadores de la Corte, convocados por el Colegio de Estudiantes de Derecho y Nuevas Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Colegio de Secretarias y Secretarios de Estudio de la Suprema Corte. La votación de los ministros se llevó a cabo en que trabajadores del Poder Judicial bloquearon prácticamente los alrededores de la Cámara de Diputados, evitar que llegaran los legisladores que inició la discusión sobre la reforma al Poder Judicial y que tuvieron que trasladarse prácticamente a otra sede para que fuera aprobada. Ante el bloqueo, el líder, de Morena, fue cuando decidieron cambiar de sede, esto en la capital del país, para votarla, pero de esta forma en la Suprema Corte pues se suman a esta manifestación, a este paro de labores, Diego, pues así las cosas, aunque ya fue aprobada la reforma. Gracias Luis. Sí, está en paro la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Curioso, digamos, la nota la dieron las 3 ministras morenistas, por decirles de alguna manera, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, quienes, estando en contra, mandaron una carta amenazando a los otros ministros de que eso que estaban haciendo podría constituir un juicio político. Se les adelantaron lo que les viene a los 8 ministros por no apoyar la reforma. Sí, esa es la capacidad de diálogo de las ministras, es la capacidad de diálogo de la facción a la que representan. Si no me gusta lo que haces, simplemente te denuncio, te amenazo, te atosigo. Esa es la independencia y la libertad a la que aspira el Poder Judicial y los otros poderes con esta reforma. Sí, ahí está expresado de manera nítida. Bueno, es lo que sigue, era lo que platicábamos, ¿no? Yo pobre Ricardo va a decir que estamos muy negativos el día de hoy, pero pues es lo que hay, es lo que está cambiando. Tú pide tu dotación de litio doble y on the rocks y vas a ver al país como... Que nos perdone Ricardo, pero pues así somos los ridículos. Sí, pero sí. Tranquilo Ricardo, porque si tú crees que el problema del Poder Judicial es grave, vamos con el otro gran tema, las inundaciones. El problema no es el Poder Judicial, ¿no? Ciertamente son los que van a cambiar. El problema somos usted y yo cuando queramos accesar a la justicia. Entonces, si usted levanta la voz, sope, cabrón. Si usted dice que no está de acuerdo, sope, porque el juez va a estar a favor de la dictadura. Entonces, los jodidos somos nosotros. Los ridículos son Agust Chacón y Diego Petersen, pero usted y yo estamos jodidos. ¿Cuál dictadura? ¿Cuál dictadura? Dictablanda. Dictadura, pues es una dictadura, Diego, no lo puedes negar, Dios, no lo puedes negar. Not yet. Se va a poner peor, Sí. Bueno, lo más bonito se va a poner más feo, tranquilo. Galón de si ahorita le dices dictadura, cuando sí sea, ¿cómo le vas a decir? A ver. Soy el regalón regalitio. Tranquilo. Pase por su galón de litio. Vamos a decir porque, el otro gran tema en el país son las lluvias, inundaciones en La Barca. Se salió de madre, como dicen, el río Lerma y también en Agualulco de Mercado, acá en la zona Valles. Florencia, platícanos, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Así es, a consecuencia de estas fuertes lluvias que han azotado los últimos días en Jalisco, los municipios de La Barca y Agualulco del Mercado resultaron con afectaciones severas, principalmente inundaciones que incluso ingresaron a varias viviendas en el municipio de La Barca. Algunos domicilios se ubican en la colonia El Abrevadero. Se mencionaba por parte de los pobladores que pudo ser causa del desborde del río Lerma. Hasta el momento las autoridades de Protección Civil Jalisco mencionan que de manera preliminar resultan afectadas aproximadamente 23 casas donde ingresó el agua de 5 a 15 centímetros sin afectación en los muebles, mientras que en el municipio de Agualulco del Mercado, algunos de los habitantes tuvieron que utilizar algunas camionetas altas para poder ayudar a algunos vecinos,
y poder salir de sus domicilios. Sin embargo, no se ha especificado en este punto la cantidad de agua que ingresó a los hogares, el número de viviendas afectadas, pero pues se espera que en este lapso de horas pues puedan dar el saldo real de las personas afectadas, así como las viviendas o vialidades que tuvieron estas complicaciones por las inundaciones. Este es el reporte, compañeros, muy buenos días. Gracias, Florencia. Pues sí, las inundaciones después las de Zapotlanejo, ahora La Barca, Hualulco de Mercado, varias colonias en Guadalajara, pero las lluvias también traen beneficios. Ya Chapala trae 1,15 m de recuperación, nomás para compararlo, el año pasado en todo el temporal recuperó 15 centímetros, hoy lleva 1,15 m y sigue el alza. El río Lerma trae agua, es decir, los beneficios también detrás de estas lluvias torrenciales que afectan a muchísimas personas y que por supuesto hay que atender rápidamente. Sí, pedimos durante el intensísimo calor que padecimos, pedíamos las lluvias y que fueran muchas, suficientes, y ahí nos está concediendo. Presta más oídos a las necesidades del pueblo, a la naturaleza, que buena parte de la clase política. Y los niditos de agua, chiquitín. De esos no hablas, chiquitín. Sí, los niditos de agua. Clávales cuchillos a los políticos y vas a ver que te hace caso. No, los niditos de agua, chiquitín, no te hagas. Están llenos, reborbotan. Se llenaron el primer día y ya. El problema es justamente tener capacidad para captar agua. Ya la presa de Zapotillo, pues ya a 42 metros, pues ya se llenó. Ya. Ese es un nidito de agua también, ¿verdad? El tiempo que duró en llenarse es el tiempo que va a durar en vaciarse. O sea, podemos decir que es un nidito de agua también. Nidito de agua. Pero bueno, hablando de niditos de agua, Zapopan promete más obras para mitigar las inundaciones en la Avenida Patria. Lo que han hecho claramente no ha servido hasta ahora. Elba, platícanos, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto, al igual que al auditorio. Y bueno, sí, tras las inundaciones en la zona de Colomos, en el municipio de Zapopan, donde ha habido varias afectaciones, el presidente municipal, Juan José Frangés, señala que están analizando el poder concretar obras complementarias para evitar estas afectaciones en esta zona. Señala que se está trabajando para ver si se pueden hacer unos pozos de absorción en las avenidas que generan más caos. Dijo que habló con el director de obra pública para encontrar la solución y agrega que el problema no fue el arroyo, el problema no fue el vaso regulador, que no funcionó porque ni se utilizó. Básicamente fue lo que señaló, y reconoce que el problema pues es la embestida de agua, y agregó que vialidades como la calle de Romanos o Emiliano Zapata requieren un análisis para saber si se puede generar infraestructura que ayude a atender este problema. Pues así las cosas. Gracias. Sí, antes el agua bajaba hacia el arroyo desde los cerros, venía rodando por toda el área, se iba infiltrando poco a poco, ¿no? Hoy se concentra todo en el arroyo de las calles y de ahí la avienta toda hacia Patria, y por eso son las avenidas tan fuertes. No es que sea más agua de la que llovía antes, simplemente la concentramos, la vamos metiendo a el mismo lugar y luego queremos que no pase nada. Sí, bueno, y al final de cuentas son las típicas lluvias atípicas. Ah, sí. Entonces son muy típicas las atípicas, sí, cada vez más. Sí. Oye, pero la respuesta es maravillosa. Fue el agua. Claro. Fue el agua, güeyes. ¿O qué creías? ¿Que fue la presa? No, fue el agua. Fue el agua. No tenemos solución, pero fue el agua. Esas son de las cosas que son maravillosas si tú quieres que el problema sea Pachembo. No, amiguito, no estoy de acuerdo contigo. ¿Tú crees que Sheinbaum sí vaya a hacer pozos de absorción? ¿Tú no crees que Sheinbaum pueda con el tiradero? ¿O crees que le va a sumar al tiradero? No, mira, si no puedes con el tiradero, únete a él. Claro. Yo creo que sí. El único tema es que Sheinbaum vaya a decir... Es que los gobiernos anteriores, ¿no? Sí. Es que me dejaron un tiradero. Ah, no, perdón. Perdón. Viva el tiradero. Fue el agua. Todo va a seguir siendo culpa de Calderón. Claro. Sí, hablando de Calderón y del agua, invítanos al Salón del Bosque, Alejandro.
Pues va a haber chiles, como ustedes lo pidieron, chiles en nogada, que son buenísimos en el Salón del Bosque. O sea, la verdad, las cosas ya es temporada de... Y recuerde que el sábado 7 de septiembre a las 9 de la noche, de hostes va a estar el señor Augusto Chacón recibiéndolo ahí con faldita de bolitas. Y dentro va a estar el señor Diego Petersen con su tutú. No va a bailar porque es hora de la comida, pero usted puede disfrutar algunos meneos que va a hacer con el grupo Beatback, con una noche de rock de los 60, 70 y 80, acompañada de un muy buen vino, unos buenos tragos, unas albondiguitas, espinazo en verdolaga, tacos Villamelón, todo lo que sucede ahí, y la gastronomía con sabor de hogar que tiene el Salón de Bosque. Chiles en nogada, también se lo repito. Guadalupe es 1, 2200, las reservaciones son al 33 36 16 42 97. Si usted no ha ido nunca al Salón del Bosque, no ha vivido. Por favor. Así de plano. Es como aquella frase del metro, que es la que dice, ¿y tú qué sabes de caricias si no te has subido al metro? Aquí pasa lo mismo con el Sabón de ¿tú qué sabes de la vida si no conoces a Oscar Sayas? Lléguele. Si no has ido al Salón del Bosque. Hay que fugarnos de la reforma al Poder Judicial, bien metidos en el Salón del Bosque. Enrique, esa es una opción para que te evadas de la realidad, Enrique. Ya no sufras con este par de ridículos, vete al Salón del Bosque. Par, ¿y tú qué? Yo soy el que pone orden y el más normal en este programa. El más normal. Bueno, con esta gran declaración de Homero y la familia Adams, nos vamos a un corte, regresamos para platicar con Mauricio Merino. No es que sea más optimista, simplemente más inteligente. A ver qué nos dice de lo que viene para el país después de estas reformas. No le cambie, regresamos. Una pausa y volvemos a Así las Cosas Jalisco con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Si es radio, es W Radio Guadalajara. Terminó el corte comercial y estamos de regreso. Escuchas Así las Cosas Jalisco. Ahora, al aire, por W Radio Guadalajara. Regresamos. ¿Qué dice el público, Alejandro? Alfonso Montejano, que tiene un contubernio con nuestra productora y le manda nomás a ella los mensajes, dice lo siguiente. Es listo, sí. Es un regalo para la futura presidenta, con eso ya le dará cuerda a todo el sexenio para tener pan y circo y al final ella controlará todo y cuando lo necesite, seguirá adecuando las leyes a su modo. Esto es como la ley de Herodes. Así va a ser. Pero en contraparte, otro buen amigo del programa, Toño Martínez, nos dice, buen día Alex, estoy a punto del suicidio con un litio en las rocas. Así es como se muere bien, con un litio en las rocas. Si venía agüitado lo estoy más. ¿Qué país vamos a tener? Diego? Pues eso que nos lo explique mejor Mauricio Merino, y ya está en la línea nuestro amigo comentarista. Le va a gustar a Mauricio. La presidenta, dice Manuel Cadavieco, estará acojonada con la amenaza de la renovación de mandato que seguramente le organizará a su mentor. Pero que nos saque del marasmo, Mauricio Merino. Vámonos al rollo de... Vamos con el rollo de... En Así las Cosas Jalisco, por W Radio Guadalajara. Estimado Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto tenerte en el programa y más el día de hoy, que sí, necesitamos que nos expliques qué está pasando. ¿Cómo estás? Buen día. Por favor, hola, querido Diego. ¿Cómo estás? Sácanos del marasmo, Mauricio, no entendemos nada. Mauricio, si nos sacas del marasmo te vamos a hacer un monumento. No se preocupen, quedarán en el marasmo, no pasa nada. Oye, a ver, ¿qué implicaciones tiene lo que estamos viendo, este cierre de sexenio, pues literalmente acelerado, ciclónico, ¿no? Donde pues no hay preocupación ni siquiera por discutir las reformas, sino por ir adelante. Hay tres cosas que a mí me gustaría plantear que van a decir que qué locura, porque no forman parte del corazón del debate de la reforma judicial, son como paralelas.
pero creo que están pasando inadvertidas. Una es que la reforma que que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, que muy probablemente se apruebe en la de senadores, en fin, en la reforma se dice expresamente que los amparos que se presenten en contra de leyes generales, es decir, las órdenes emitidas en su momento por el Congreso, probablemente a iniciativa de ley del Ejecutivo, no tendrán efectos generales. Esto es, si pienso en las cosas que pasaron con el Tren Maya, ¿no? Que les chocaron. Sí. Bueno, se acabó. Entonces, tú te puedes amparar, pero el amparo tendrá efectos para ti individualmente, no tendrá ya efectos generales. Esto es muy grave porque pues, si una ley viola abiertamente a la propia Constitución o hay una contradicción en la lectura de las leyes, la reforma dice que se acabó, que la Corte no puede decir se suspende la aplicación de esta ley. Solo pueden amparar individualmente a las personas que se den cuenta y que digan, pues yo me voy a amparar porque eso me está afectando, pero a nadie más. Pero la ley sigue adelante. Lo mismo va a pasar con las controversias. Fíjense qué interesante. Las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, que son las que se levantan cuando alguna ley emitida por el Congreso contradice la Constitución y se va a la Corte para hacer notar esa contradicción, tampoco van a tener efectos generales. Es decir, no sé cómo va a quedar eso es medio raro, pero crearon un mecanismo a través del cual solo se podría suspender la aplicación de una ley general en controversia o en acción de constitucionalidad en caso de que haya jurisprudencia, o sea, tiene que haber cinco casos similares acumulados para que una mayoría de 8 integrantes de la Suprema Corte de Justicia después de esa acumulación declare que una ley debe ser retirada porque contradice a la Constitución. Eso pues, obviamente hace que cualquier ley que sea inconstitucional y que así se declare por la Corte, pues eventualmente va a seguirse aplicando hasta que acumule jurisprudencia. Esto es muy grave también. Es decir, de hecho anulan el equilibrio de poderes. Y de las minorías, ¿no? Es decir, por ejemplo, la acción de constitucionalidad se presenta cuando la minoría de alguna de las cámaras, un tercio, de todos modos no les alcanza, pero bueno, un tercio dice, oye, esta ley está mal, ¿no? Contradice la Constitución, entonces van a la Corte lo revisa y efectivamente puede declarar que una parte de la ley o toda esa ley debe ser anulada, debe ser extinguida del sistema jurídico. Bueno, ya lo quitaron. Eso. Entonces, solo por vía de jurisprudencia. Pero la tercera, que me preocupa todavía más, es que es una tontería, ya se va a aprobar esto. Tan pronto como se apruebe, apenas unos días después, dicen sus transitorios, se va a iniciar un nuevo proceso electoral. Así, al día siguiente. Entra en vigor al día siguiente, sí, pero empieza el proceso electoral unos días después. No importa, empieza de inmediato. ¿Ahí la tienes? Sí, aquí la tengo. Es de inmediato. En cuanto entre en vigor, al día siguiente de entrar en vigor, inicia el periodo electoral extraordinario 24-25. Tienes razón. Entonces, ya lo acabo de abrir, tienes razón. Sí. Al día siguiente. O sea, vamos a entrar a un proceso electoral extraordinario que además va a tener características rarísimas porque la propia iniciativa le entrega prácticamente toda la función de organizar esta cosa de elegir jueces, ministros, magistrados y suma y sigue al INE, al Consejo General, pero dice expresamente que no pueden participar los partidos ni los representantes del legislativo, solo las y los consejeros, cosa que no está contemplada de ninguna manera ni en la Constitución ni en la ley. Pues el Consejo General es el Consejo General del INE. ¿Cómo lo van a resolver? No tengo ni la más pálida idea, porque del otro lado, además, como ustedes saben, el Plan C incluye una modificación sustantiva al INE, que entre otras cosas... Que suponemos que no lo harán simultáneo, porque si lo hacen simultáneo va a ser todavía peor. Pero, a ver, ¿con qué reglas? Porque no hay un código electoral para el Poder Judicial.
Pero perdón que reaccione a tu comentario, es que es bien interesante. Yo he visto cómo repetidamente, ya desde hace varios años, cuando uno dice estas cosas, ¿no? Sí. Siempre hay alguien inteligente, racional, sin duda es tu caso, que dice, no, hombre, no lo van a hacer. Pues sí, sí lo hace. Sí, exacto. A ver, ¿con qué código electoral? ¿No? Vamos a suponer que cambien, también desaparezcan al INE y crean el IMEC, como le quieren llamar. No hay un código electoral para la elección de jueces, ministros y magistrados. Sí hay. Se llama el código de los destos. No, mira, lo que no me queda claro en absoluto, coincido contigo en el sentido de que pues no debería suceder así, pero pues ya repito, ¿no? Estas cosas que no deberían suceder están sucediendo desde hace mucho y aquí lo tenemos enfrente, ¿no? Todas las elecciones van a acabar judicializadas en un tribunal electoral incompleto y maiciado. Bueno, el tribunal electoral le dieron chance de quedarse hasta el 27. Hasta el 27 se queda. Para que resuelva todo. Se integran en la misma ley la obligatoriedad de nombrar a los faltantes. Sí, en la elección extraordinaria del 25, o sea, que faltan 2. Entonces, pues vamos, no sé si voy a votar, pero se va a hacer la elección de esos 2, además de los ministros de la Corte. No, es un saco. Por otro lado, aparecen una posibilidad de que las o los ministros que quieran quedarse todavía en el cargo un rato más, pues puedan hacerlo, se puedan inscribir como candidatos como ministras o ministros en el proceso electoral, pero si no se inscriben, pues se tienen que ir. Lo interesante de esta medida es que si se inscriben como ministros, se pueden llevar su bono de retiro, su haber. Pero si no se inscriben, pues se van con las gracias a su casa. Es realmente son ingeniosos en cierto sentido. Sí, son perversamente ingeniosos. Mauricio, bueno, gracias por estar con nosotros, siempre es un placer y un privilegio escucharte. Nos concentramos en esto y es lo correcto, el daño a la justicia, a la procuración de justicia, la conformación del Poder Judicial, pero a final de cuentas hay una modificación sustantiva de la República entera, que dejará de funcionar como la habíamos conocido los últimos 100 años. Sí, pero además, insisto en mi punto, porque están modificando las reglas del sistema electoral mexicano por la vía de la puerta de atrás, digamos. Al crear un proceso electoral extraordinario con un INE que no sabemos cómo va a quedar, que no tiene recursos para organizar una elección de esta magnitud, son literalmente miles de puestos los que se elegirían en el 25, en una boleta rarísima, porque además, fíjense, las candidaturas, dice, se van a integrar, pues si los que sean abogados, que tuvieron 8 de promedio en su escuela y 9 en las materias específicas que quieran, de su encargo, que van a juzgar, penal, administrativo, en fin, mercantil, familiar, ahí tienes que sacar 9. Y luego, si quieres ser ministro, pues con 5 años de experiencia basta. Y además tienes que presentar un ensayo, escuchen de verdad, lo dice la reforma, un ensayo de 3 cuartillas para probar tus conocimientos. Y 5 cartas de vecinos o amigos o familiares o gente que conozca y hable bien de ti. Híjole, eso estaría complicado en mi caso, No, yo sí te hago una, Diego. Si me das una lana, yo te la firmo. No, yo no. Bueno, yo ni por la lana. Los 3 poderes van a crear, además, un comité de selección. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Ahí dice, van a crear un comité con 5 personas muy especializadas en derecho. Y entonces estas personas van a recibir todas esas postulaciones. Y de ahí van a elegir, porque sí, ¿no? A 10. A los 10 mejores. Lo máximo son 10 por cargo. No,
ahí te va. Son 10 los comités de selección, digamos, que van a ayudar al Ejecutivo, a la Presidenta, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados y al Poder Judicial mismo, a la Suprema Corte, ¿de acuerdo? De esos, los que queden se van a insaculación, o sea, a la tómbola. Y los de la tómbola, pues ya se presentan 3 y 3 por el Ejecutivo, 3 por el Legislativo y 3 por el Judicial. Y esos son los que van a la boleta. En la boleta dirá, haz de cuenta, Augusto Chacón, perdón Augusto, puedo usar tu nombre. Sí, Augusto por favor. Chacón aparece como candidato, por ejemplo, del Poder Legislativo, ¿no? O esta otra persona es presentada por la presidenta Sheinbaum. Bueno, así dirá la boleta. Nadie va a conocer a esas personas porque tendrán 60 días para hacer campaña. Y dice la reforma que no pueden usar dinero ni privado ni público. Hacen campaña sin poder hacer campaña. No, está prohibido usar dinero privado o público, ¿no? Entonces, van a hacer campaña, ya me dirás cómo. Pero todos y todas van a hacer campaña, porque más tiene que ser paritario el asunto. Bueno, pues van a la boleta y ya pone aquí, esta persona sacó la mejor calificación según el comité y es presentada por Claudia Sheinbaum. Esta otra sacó otra calificación y es presentada por la Corte. A ver, ¿por quién va a votar la gente? ¿Quién será? ¿Por quién será? No, pues por la Corte. Oye, Mauricio, tan buena fama que le han hecho. Mauricio, y está la creación de este Tribunal de Disciplina que hablando de elección dice que quienes participen por determinado circuito judicial no podrán juzgar en un circuito distinto al que fueron elegidos, pero sí, puede el Tribunal Disciplinario darles un castiguito y sí mandarnos a un lugar donde nadie los conoce, como sucede actualmente. En Jalisco se usa siempre el ejemplo de Colotlán. Eres un juez, te portas mal, pues te mando a Colotlán, ¿no? Sí. Así que eso nos da pistas de para dónde va este tribunal disciplinario, es decir, para intervenir directamente en la administración de justicia. Sí, efectivamente, Augusto, se trata de un asunto pues muy delicado, porque el tribunal, que también se integra por voto popular, el Tribunal de Disciplina que están creando y que sustituiría al Consejo de la Judicatura, sí, pues va a tener facultades enormes para sancionar a cualquier juez. Pero además hay otra cosa. El tribunal va a crear un sistema de evaluación que se va a fundar, dice la reforma, pues en los principios, ¿no?, consagrados pues en la exposición de motivos. Esto es, dado que se trataría de un poder judicial vinculado directamente con el pueblo de México, ese es el argumento, pues el Tribunal de Justicia, de Disciplina Judicial, pues va a juzgar a los jueces en función de lo que vayan, de las sentencias que emitan. Y si no le gustan esas sentencias al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, pues efectivamente no solo los mandan a Cotlán, que me parece muy bien, y a Cotlán ahí está Cunor, sino que los pueden sacar, punto. O escuchándote, Mauricio, ¿no nos podríamos ahorrar todo esto y volver a la justicia del rey Salomón? Que la presidenta Sheinbaum ya se convierte en nuestra nueva impartidora de justicia. Sí, yo creo que, de entrada vamos a vivir un año muy, muy difícil, porque las elecciones de darse, pues ya ven, van a ser primero en 25 para elegir a la mitad de los cargos, son muchos, y luego en 27, la elección intermedia del 27, el resto. Entonces vamos a vivir 3 años por lo menos de incertidumbre fuerte en el Poder Judicial, porque las reglas del juego pues habrán cambiado dramáticamente. Vamos a vivir además en una condición de incertidumbre electoral, porque hay una cosa muy rara, no es raro, corrijo la expresión, hay una cosa medio cínica, creo que así hay que decirlo, bien, sí. Porque los partidos políticos tienen, y Morena en particular, una enorme desconfianza sobre el sistema electoral, y ahora resulta que confían plenamente en él. Claro, porque ya tiene el poder. Pues sí, ahí viene el poder, entonces dicen, no, pues el INE organiza todo, no hay problema.
¿Con qué dinero, insisto, con qué recursos, con qué servicio de carrera? Pues quién sabe, porque los van a correr. O sea, está anunciado que los van a correr. Yo me pregunto cómo un ser humano puede actuar sabiendo que lo van a correr, haciendo elecciones para magistrados, ¿no? La verdad es muy incierto, produce una enorme incertidumbre a todo el país y va a meter a toda la República en esta locura de esta lógica. Por otro lado, añado, perdón, pero rapidísimo, todo esto baja a los estados, no dejaron que el federalismo actúe, ordena a todas las entidades del país que modifiquen sus constituciones y elijan a sus propios jueces. El nuevo centralismo es otro tema que tendremos que abordar otro día. Mauricio, te agradecemos mucho por lo pronto esta dosis de optimismo. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para ustedes, creo que no los saqué. Abrazo. No. Gracias. Nos quiero rápidamente. Gracias a Elba Eunice Mercado de la producción, Javier García en la operación. Hoy no estuvo Ramiro Marmolejo, aunque usted haya sentido esa presencia extraña, no era él. Era Alejandro Sierra, Augusto Chacón, servidor Diego Petersen, todos disfrazados de Ramiro. Vámonos, hasta mañana. Vámonos. Bueno, adiós. Y vamos a desayunar. Ahí nos vemos. Bye. Así las cosas esta mañana. Y así las cosas Jalisco con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Continúa en nuestra programación para más noticias, análisis, entretenimiento, deportes, entrevistas e invitados. Si es radio, es W Radio Guadalajara. Bansi, un banco entre personas, presentó Así las cosas Jalisco.